Bueno, 8:25 de la mañana. Me voy a dar un gusto de charlar con Jorge Eliotti, es editor jefe de la sección política de La Nación y además escribe los domingos uno de los artículos que yo no me pierdo, porque realmente lo hace de maravillas, articulista de temas políticos. El último se llama Crónica del Colapso, sexo, mentiras y videos en el Palacio Presidencial. Y me dieron muchas ganas de charlar con él a partir de esta nota. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poquito, porque vos lo que relatás el domingo es un poco el colapso también del entorno de Alberto Fernández y la descomposición que se genera y cómo impacta esto sobre el peronismo en general, ¿no? Yendo de su entorno al peronismo en general. Bueno, sí, la idea era contextualizar todas las novedades que fuimos conociendo en los últimos días en relación a su vínculo tormentoso con Fabiola Yáñez y todos los cruces de chat, y darle un marco que tiene un correlato con lo que a él le fue pasando a lo largo de sus 4 años de gestión, y que tuvieron, y creo que no es casual, un quiebre muy fuerte en esos 2 meses del 2021, entre agosto y septiembre, cuando se da esta secuencia entre la difusión de la foto de la fiesta de Olivos, se da la derrota electoral en las PASO, y después ese reclamo público de Cristina, que termina con la fallida salida de los funcionarios, la mayoría después se quedaron del kirchnerismo. En ese contexto está uno de los momentos más críticos que denuncia Fabiola Yáñez de violencia de parte de Alberto Fernández, y en la reconstrucción retrospectiva todos recuerdan un momento muy turbulento en general, aunque dicen no haber visto las agresiones, sí recuerdan que a partir de ahí se vivió en un momento de mucha tensión y cambió la dinámica, y ya más íntima, te diría, Alberto Fernández, porque en ese momento sale quien era su vocero y yo te diría asesor todoterreno, que le cuidaba mucho las espaldas, Juan Pablo Biondi. Cambian las dinámicas internas y Alberto pierde ese grupo de referencia con el que se juntaba habitualmente, empieza a encerrarse mucho, y a partir de entonces hay una deriva en lo que fue la gestión, que ya fue declinante, con un poder que era claramente cuestionado internamente. Prácticamente había habido una transferencia hacia Cristina y a Massa, y eso coincide también con la debacle personal que fuimos viendo y reconstruyendo en estos últimos tiempos. Con lo cual, yo creo que hay un correlato muy grande entre los dos planos, el político y el personal. Y después la segunda parte de lo que vos preguntabas, que tiene que ver con el impacto en el peronismo, que en el fondo yo creo que es probablemente lo más importante, porque Alberto Fernández ya era una figura sin posibilidad de recuperación como personaje político. La cuestión acá es si el problema queda encapsulado en los desvaríos de Alberto Fernández o si esto derrama sobre el peronismo, ¿no? Y allí yo diría que hay distintas miradas, porque algunos dicen, bueno, ya el peronismo venía muy hackeado por la derrota electoral, por la pérdida de sus banderas históricas, y esto en todo caso es un golpe más. Y otros que dicen, bueno, es irreparable y hacia lo que vamos es hacia una fragmentación del peronismo. Sí percibí en la producción de la nota, hablando con varios actores, 2 o 3 datos que me parecen importantes. En primer lugar, no hay ningún indicio de sectores o actores que estén pensando en una evaluación profunda de qué tiene que hacer el peronismo, ¿no? Todavía no hubo una reflexión sobre la derrota del año pasado, y mucho menos qué tiene que hacer para adelante para tratar de recuperar un protagonismo que se les va escurriendo, ¿no? Y en segundo lugar, me parece importante que sí aparecen voces cuestionando, más allá que Cristina en público trató de encapsular el problema en Alberto Fernández, el tema no tiene la misma lectura hacia adentro. Veo algunos actores que no en público, pero sí en privado, ponen en cuestionamiento su liderazgo o su nivel de decisión, que durante muchos años fue irrestricto, ¿no? Y ahora hay gente que dice, bueno, no, ya se equivocó varias veces, tenemos que volver a discutir estas cuestiones. Entonces me parece que hay un efecto vos decís, en estos Jorge, procesos.
Claro, vos decís una cosa súper interesante, ¿no? Estableces este paralelismo en el cual tenés los primeros 2 años de gobierno de Alberto Fernández, muy marcados por la cuarentena, él tiene un atisbo de generar a partir de ahí un liderazgo propio. Yo creo que la foto, la difusión de la foto, que lo muestra él violando normas tan estrictas y un poco burlándose del sacrificio que habían hecho todos los demás, genera a partir de ahí una ruptura con la opinión pública. Ya estaba todo roto con Cristina Kirchner, viene la derrota electoral. A partir de ahí, por lo que refiere Fabiola Yáñez, además empeora el trato que ella empieza a recibir, se deteriora su vida personal. Ya el último año directamente delega en Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, pero sobre todo en Sergio Massa el gobierno, ¿no? Como, y un poco también los chats de la intimidad de él que surgen con la causa de violencia de género van mostrando con mucha claridad este proceso. Y uno pensaría, bueno, él fue un ensayo que le salió mal a Cristina Kirchner, ¿no? La idea de yo sola no puedo ganar, lo pongo a Alberto Fernández y al final le sale mal. Ahora, Alberto Fernández ya era un expresidente cuando salta todo esto. ¿Cuánto de esto va a impactar también sobre Cristina Kirchner y sobre lo que queda del kirchnerismo? ¿Va a surgir un nuevo liderazgo? ¿No? Hay ahí una duda de hasta dónde derrama sobre el desconcierto del peronismo con todo esto. Sí, a ver, una acotación respecto de tu enumeración. Yo creo que la crisis del 2021, que es esta que vos retomás, es una crisis profunda de la interna del frente de todos, ¿no? Me parece que esa es la crisis más compleja porque es la colisión frontal entre el kirchnerismo y lo que era, digamos, el entorno más cercano a Alberto. Después hay una segunda crisis, ahí él pierde una gran porción de capacidad de decisión. Pero después hay otra crisis que es incluso tan compleja como esa, que es la de julio del 22, con la salida de Martín Guzmán. Porque recordás que ahí tenemos un intertegno con Bataki, ministra de Economía, y esa crisis ya es una crisis institucional muy grave, que lo pone a Alberto prácticamente afuera de la presidencia, un fin de semana muy crítico, con mucha tensión con Cristina y con una economía en una situación muy tremenda. Se resuelve salir con Bataki, julio es un mes catastrófico, después viene Massa como ministro de Economía, que ese para mí es el final de Alberto como presidente, digamos, el resto del tiempo fueron entre Massa y Cristina, ¿no? Dicho esto, como para marcar esos puntos de inflexión, ¿no? Agosto, septiembre del 21 y julio del 22 como los dos momentos más críticos. Y respecto de lo que vos planteabas, es bien importante, insisto, primero, yo no identifico, más allá de la voluntad de algunos actores, un proceso real de revisión y renovación. El peronismo todavía anida la idea de que como antítesis de Milei tiene posibilidad de posicionarse como la oposición dura y que el fracaso de Milei va a llevar el péndulo nuevamente a las orillas del peronismo. Y a mí me parece que es un pensamiento un poco facilista. Yo tiendo a pensar que Milei es fue la opción de extrema, última opción de una sociedad que no encontraba alternativas. Entonces, no sé si tiene ganas de dar vuelta la página hacia atrás otra vez, cuando hizo un gran esfuerzo en términos de buscar opciones y que el sistema no le estaba ofreciendo. El kirchnerismo hoy yo lo veo muy replegado sobre la provincia de Buenos Aires y con escasa influencia en el resto del país, y encima en la provincia con una interna que empieza cada vez que hay una oportunidad a evidenciarse una colisión entre Kicillof y la Cámpora. La tuvimos la semana pasada con la presentación de Cristina en los tribunales, donde al conocerse que iba Kicillof a tribunales, la Cámpora hizo una convocatoria en el Instituto Patria. Eso viene ocurriendo una vez por mes, no pasa mucho, no trasciende, pero está ocurriendo, y yo creo que hay como una especie de especulación respecto a cómo va a jugar Cristina, pero yo creo que esto, para bien o para mal, va a tener un punto de colisión el año que viene con el armado de las listas. Claro. Y ahí si porque todavía todavía la lapicera otra vez es máximo, va a haber mucha tensión adentro.
Y el resto del peronismo está disperso, hay pocos gobernadores. Recordad, el peronismo se quedó con solo 6 gobernadores, es la peor performance en términos de representación territorial en estos 40 años, y no hay figuras de recambio, no hay un liderazgo que hoy desafía al de Cristina, menguante, pero es el único que hay. Massa está muy silencioso, aparece Kicillof como la figura, pero con estos inconvenientes que yo marco. Es decir, es un momento difícil para el peronismo y que yo veo que no le va a costar reconstruir para el 2025. Creo que hay más posibilidades que, en todo caso, en función de cómo le vaya al 25, haya una recuperación para la presidencial del 27, pero eso ya es un futuro lejano. Yo hoy lo veo empantanados en un proceso muy complejo. Jorge Liotti, analista, jefe de política del diario La Nación. Cuando vean un artículo suyo no se lo pierdan, y un poco mirando a la situación actual y el impacto en todo el peronismo de lo que está ocurriendo con Alberto Fernández. Gracias, Jorge, que tengas buen día. Igualmente, María, un saludo muy grande, hasta luego. Hasta luego. Sí, hay que ver, porque lo que le queda hoy al peronismo, Unión por la Patria, David, es representación en el Senado muy disperso, porque cada gobernador hace su juego, y un bloque en la Cámara de Diputados. Pero si hay elecciones el año que viene, va a poner muchos diputados en juego, con riesgo de quedar reducido a pisos históricos, como nunca vio el peronismo en representación. Sí, en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, ya empezás, y la Cámara de Senadores, el gran problema y la gran discusión que tiene hoy Unión por la Patria es frenar la sangría. Claro. Como bien decía Jorge recién, hay pocos gobernadores, y los gobernadores lo que buscan todo el tiempo es sobrevivir. ¿Y cómo sobreviven? Acercándose a la Casa Rosada. Ya viste que el gobernador de Tucumán, que asumió por el peronismo, sacó a sus diputados del bloque de Unión por la Patria y armó un bloque propio que se llama Independencia. Bueno, algo parecido está pasando con los 4 diputados de Catamarca, que esta semana que pasó, cuando hubo sesión, lo que hacen los gobernadores cuando están en plena negociación es mandar a sus diputados a hacer las dos cosas. ¿Esto qué significa? Vos tenés 4 diputados de Catamarca, y entonces de esos 4 diputados, 2 te votan a favor y 2 te votan en contra. Entonces quedan bien con todos, básicamente. Bueno, eso es lo que pasó esta semana con los 4 diputados de Catamarca de Unión por la Patria. Entonces vos ahí lo que empezás a ver, esto fue después de que el gobernador Jalil se reuniera con Martín Menem en la Cámara de Diputados, después de que Jalil recibiera a la vicepresidenta de la Nación para la fiesta del poncho. Digo, el gobernador de Catamarca, ¿no? Claro, a falta de un liderazgo claro, cada uno hace su juego, y más que ninguno los gobernadores peronistas, ¿no? Claro, bien. Entonces ahí es como empezás a ver cómo se mueven dentro de la Cámara, que el Congreso termina siendo como una caja de resonancia de todo lo demás, inclusive de la interna del peronismo. Muy bien, 8:37 de la mañana, y la semana pasada les contábamos de un crimen muy violento, cuya motivación, si es que hay alguna,